Muy buenas noches a todos los asistentes de parte del equipo de Inesatec. Bienvenidos en esta tarde de hoy. Son las 8:05, hora acá de Barcelona, y ya nos complace contar con la asistencia de la gran mayoría de los colegas, ingenieros y arquitectos que se encuentran registrados en esta sesión de la tarde de hoy. Les habla el ingeniero Bartolomé Tavera, miembro del equipo de Inesatec, Product Manager. Esta sesión va a estar a cargo del ingeniero Eliud Hernández, CEO y fundador de Inesatec, profesor actualmente en la Universidad Politécnica de Cataluña, quien trabaja en el Departamento de Resistencias de Materiales acá en su sede en Barcelona, España. Nos interesa que confirmen que tienen audio y video. Deben estar viendo en este momento nuestra presentación general, donde pueden apreciar en la parte derecha la fecha y la hora de hoy. Y estaremos tratando estos puntos de la filosofía general del diseño sismo resistente, el diseño de pórticos resistentes a momento, el diseño de muros estructurales, configuraciones estructurales, irregularidades estructurales y el diseño de edificaciones utilizando el software. Para todos aquellos que se conectan por primera vez a un seminario web de este tipo, les indicamos que en su derecha, en el panel de mandos de GoToWebinar, tienen un apartado que dice preguntas. Aquí podrán colocar todas las preguntas que tengan con respecto a los temas que estemos tratando, y nosotros las iremos atendiendo al final de la sesión y también a través del chat. Por aquí ya varios colegas nos confirman que tienen audio y que tienen video. Por acá también nos saludan, los estaremos saludando también a cada uno de los nombres que vemos por aquí conocidos, que sabemos que asisten con regularidad a estas sesiones, y bueno, esperamos que esta sea una sesión enriquecedora para el conocimiento de todos. Entonces los dejo con el ingeniero Eliud Hernández. Muy buenas tardes, les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Perfecto, pareciera que todo está en orden. De todas maneras, bueno, los saludo formalmente, agradeciéndoles también la asistencia a este webinar tan interesante que hemos titulado Diseño sismo resistente de edificaciones de concreto armado. Tal como lo expresaba el ingeniero Bartolomé Tavera, el objetivo es un poco repasar lo relacionado con la filosofía general del diseño sismo resistente, ver qué pasa en el caso del diseño de pórticos resistentes a momentos, muros estructurales también, hablar sobre las configuraciones estructurales, irregularidades estructurales y bueno, irnos moviendo también, haciéndolo de una forma agradable, digamos, haciendo uso de los software de cálculo. Yo estaré haciendo mucho énfasis en el diseño en etapas, y a la parte final trataremos también de que el ingeniero Bartolomé Tavera nos muestre parte de los resultados de lo que se puede obtener en un software como CIPE-CAD específicamente, y quizás Robot también. Bien, así que bueno, trataremos de hacerlo lo más agradable posible para que, bueno, esto sea un beneficio para todos. Bien. Perfecto, vamos a ver por acá, pareciera que todo está en orden. Entonces, bueno, celebramos también que tenemos muchísima asistencia. Yo creo que hay más de ya, según lo que tengo por acá, más de 80 personas conectadas. Así que, bueno, es interesante porque tenemos personas de diferentes países y esto, bueno, contribuye a tener una discusión más global del problema, ¿no? Nosotros como empresa, desde hace muchísimos años nos hemos dedicado a la consultoría y formación técnica en el sector de la ingeniería civil, y parte de nuestras actividades evidentemente es el desarrollo de cursos y especializaciones en el área de la ingeniería estructural y sismo resistente. De tal manera que, bueno, en todos estos años hemos podido aprender muchísimo de los alumnos y, bueno, de alguna manera compartir todo lo que son sus experiencias, y lo que veremos hoy es parte del contenido de esos cursos y especializaciones. Esto que voy a mostrar específicamente forma parte de la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente, y también forma parte de un curso avanzado de CIPE-CAD y un curso avanzado de Robot, pero principalmente lo orientaré, digamos, a lo que sería la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente, que vale destacar
inicia ya en el 11 de marzo de este año 2020 en su 25ª edición. Entonces, bueno, más que hacer una presentación única, iré mostrando documentos, iré mostrando hojas de cálculo, modelos, tratando de llevarlos a comprender todo lo que ocurre dentro del diseño sismo resistente de edificaciones de concreto armado. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar quizás hablando precisamente de esa filosofía general del diseño sismo resistente, ¿no? Y para eso voy a hacer uso de una plantilla para poder escribir cosas y tener la posibilidad de dejar plasmadas ciertas ideas que son fundamentales. Veamos lo que sucede desde el punto de vista conceptual cuando nosotros vamos a plantear la filosofía de diseño sismo resistente de concreto armado. Fíjense, tenemos una plantilla típica con un pórtico al lado para poder hacer algunas anotaciones. Yo diría lo siguiente como para destacarlo, más lo voy a escribir por acá. Hablemos entonces de esa filosofía, fíjense, una filosofía del diseño sismo resistente. Vamos a colocarlo por acá y así, bueno, lo vamos haciendo como si fuese una clase, ¿no? Del diseño sismo resistente. Bien, vamos a colocarlo por acá. ¿Cuál es lo importante? ¿O cuál es el primer punto importante que tenemos que tener claro a nivel conceptual? Nosotros tenemos que propiciar, asimismo, propiciar mecanismos dúctiles. Y eso implica, al propiciar mecanismos dúctiles, implica automáticamente limitar cualquier mecanismo frágil que se pueda presentar. Es decir, vamos a limitar los mecanismos frágiles. Cuando hablamos del concreto armado, ¿cuáles podrían ser estos mecanismos frágiles que tendríamos que limitar? Entre los mecanismos frágiles, que ahora vamos a hablar aquí, estos vamos a describirlos acá un poco a manera genérica, los mecanismos frágiles que debemos limitar. Vamos a hacer una pequeña lista. Uno, obviamente, tiene que ver con la resistencia al corte. Sabemos que desde el punto de vista de la resistencia, el corte siempre es un elemento frágil. Por eso es tanta insistencia en la norma, la 6318 y cualquier normativa latinoamericana en proveer de un acero transversal que cumpla la demanda requerida de la resistencia al corte, porque sabemos que es una de las fallas frágiles. Un problema que viene acompañado a esa resistencia por corte sería el confinamiento. No solo que resista la demanda por corte que se impone en una estructura, sino que esté debidamente confinado. Sabemos que un concreto confinado da mayor resistencia general a ese elemento y permite mayores deformaciones inelásticas. Entonces, este es otro punto que yo diría que están muy relacionados porque ambos dependen de un acero transversal. Evidentemente, en la medida que yo doy más confinamiento, también proveo mayor resistencia al corte. Otros problemas que van a surgir en este control, yo diría que es un problema de la junta viga-columna. Vamos a ponerlo así. Un problema de la junta viga-columna. ¿Por qué? Porque también se traduce en un problema de corte. Entonces, esto es lo que la norma llama nodos, por así decirlo, ¿no? Entonces, este es otro punto que hay que tener muy claro porque hay muy poca disipación de energía allí, se pueden presentar problemas y luego surgen otra serie de problemas un poco más intangibles desde el punto de vista de la respuesta, como pudiera ser, por ejemplo, problemas de solapes o traslapes, problemas de adherencia, problemas de esa vinculación adecuada entre el acero de refuerzo y el concreto. Pero yo voy a añadir un punto adicional que sería algo que pudiera conllevar a un mecanismo frágil, que sería un exceso de acero de refuerzo.
Entonces, vamos a empezar una discusión interesante con este tópico, porque los voy a llevar a uno de los primeros puntos que debemos tomar en cuenta cuando predimensionamos una estructura. Fíjense, exceso de acero de refuerzo. Por ejemplo, cuando nosotros diseñamos un sistema estructural cualquiera, vamos a empezar primero en las vigas. Cuando nosotros agarramos un modelo NetApps, por ejemplo, y mandamos a diseñar y aparecen esas áreas de acero en vigas, ¿qué parámetro tenemos como referencia para saber si esa cantidad de acero es lógica, es buena, es adecuada para el nivel de utilidad que nosotros tenemos que implementar en una estructura? Eso es un punto que vamos a discutir en este webinar, porque quizás es el aspecto más clave que existe. Hemos estado acostumbrados a aplicar la norma, pero hay muy poco control de esa cantidad de acero de refuerzo que debe tener un elemento. A diferencia de lo que pasa con una estructura metálica, que si el perfil no cumple, no cumple, nosotros podemos jugar aquí con concreto armado de tener una sección, por ejemplo, de 40x50 con una cantidad de cuantía, vamos a suponer que esté armada a 3-4 veces el acero mínimo, o yo puedo tener una sección de 40x70 con 2 veces el acero mínimo. Ambas resisten probablemente bien, pero una de ellas tiene mucho más acero. Entonces, ¿hasta qué punto podemos permitir esa cantidad de acero en un elemento estructural viga y columna? ¿Y qué tanto afectará eso en la respuesta inelástica del sistema, que conlleve evidentemente a una reducción de su utilidad y por supuesto se presente como un mecanismo frágil? Entonces, de eso vamos a hablar. No quiero salirme todavía de esta presentación, pero de eso vamos a hablar. Entonces, yo diría resistencia al corte, confinamiento, junta, viga columna, problemas de solapes, adherencia, exceso de acero de refuerzo y, por supuesto, se nos viene un sistema que sería que se presentara una inadecuada relación de resistencia viga columna. Es decir, imagínense que se presente un criterio de columna débil, viga fuerte. Si eso pasara, nosotros estaríamos en presencia de un sistema bastante vulnerable, porque las fallas se concentrarían primero en la columna y después en la viga, y todo eso obviamente se traduce, insisto, en la reducción de utilidad que pueda tener el sistema. Por otra parte, si lo vamos llevando por acá y un poco en paralelo, si tenemos cuáles serían los mecanismos dúctiles, que bueno, quizás ya se ve de antemano. Uno de ellos, y lo principal, es que nosotros tengamos fallas por flexión. Básicamente, en el concreto armado, la falla por flexión es la ideal. Y para que se produzca una falla por flexión, evidentemente la falla por corte debe producirse posterior a la falla por flexión. Por eso, la norma, por ejemplo, si hacemos referencia a la 6318-2014, por poner referencia, si vamos a ese capítulo 18, va a hablar siempre del diseño basado en el máximo momento probable. Entonces, vamos a tener que hacer esta revisión y luego, precisamente contrario a lo que era el último ítem de los mecanismos frágiles, por ejemplo, tener un criterio columna fuerte, viga débil. Si nosotros buscamos que las fallas sean por flexión, que además esa falla por flexión esté concentrada, por ejemplo, en las vigas, en el caso de pórticos resistentes a momento, y que se presente un criterio columna fuerte, viga débil, todo esto asociándolo en principio a un pórtico resistente a momento, nosotros vamos a tener un adecuado desempeño. Veamos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros planteamos un análisis estático no lineal pushover en una estructura similar, un pórtico similar al que vemos acá? Vamos a ver la respuesta. Vamos a ver primero una respuesta donde en teoría todo funciona, y después cuando nosotros intencionalmente generamos un sistema donde se presente una columna débil y viga fuerte. Vamos a ir allí.
Por eso les decía que no me centraré solamente en una presentación teórica, sino que la intención es que se vea parte de la práctica. Les voy a mostrar esa situación. Voy a abrir un modelo que sería la aplicación de ese pushover de un pórtico que en teoría está, vamos a decirlo así, cumpliendo con todo. Veámoslo. Tenemos en pantalla entonces un clásico pórtico de 6 niveles que tiene una serie de vigas. Ustedes ven aquí unas letras A, B, C, D y E. Es porque esas secciones, me voy a cambiar aquí a centímetro y kilogramos fuerza. Esas secciones, que aquí ya está, este modelo está analizado, pero esas secciones que están allí tienen una cantidad de área de acero ya establecida. Es decir, cada sección tiene sus áreas de acero, también están las columnas, y noten que tenemos unas vigas de 40 por 60 y unas columnas de 60 por 60 en la parte central, una sección A y una sección B, y columnas 50 por 50 cuadradas, por supuesto, en los extremos. ¿Qué es lo que ocurre con este sistema? Cuando nosotros analizamos la respuesta del sistema y vamos viendo, por ejemplo, lo que pasa ante un determinado pushover, que es una de las herramientas que utilizamos para cuantificar precisamente esa respuesta inelástica, vamos a ir viendo la presencia de fallas. Notamos en la escala inferior que va pasando obviamente de colores porque va incursionando en el rango elástico la determinada rótula que se ha establecido como monitor allí en los elementos estructurales, y vemos que empieza a presentarse una falla dúctil hasta cierto punto. Aquí ya empieza a presentarse en ciertas columnas en los últimos niveles, pero ha podido avanzar lo suficiente como para revisar en esa curva del pushover. Fíjense que el elemento tiene una parte lineal y una parte no lineal, y por supuesto se ve que es dúctil. Que podemos mejorar esa ductilidad en la medida que yo incremente la columna, en la medida que yo disminuya la cuantía de acero de refuerzo, sí, porque tiene muchísima incidencia el hecho de que yo adapte de forma adecuada la cantidad de acero de refuerzo que tienen los elementos estructurales. En la medida que tenga más acero de refuerzo, será más resistente, pero menos dúctil. Esto lo podemos contrastar y se van a dar cuenta rápidamente de la diferencia de esta curva de capacidad, que además está decir, esto se puede cruzar o se puede cuantificar esa ductilidad, y podemos medir esos desplazamientos, podemos hacer todo. Yo puedo aquí, en cualquier situación, incorporar un determinado espectro de respuesta, multiplicar por un factor de escala, y yo puedo ir buscando un factor que me permita establecer un modelo bilineal. Me acerco por acá y un poquito más. Yo creo que ya estaría más o menos por acá. Y aquí ya yo tengo una representación bilineal, que es lo típico que se utiliza para saber cuál es nuestro punto final, cuál es nuestro punto cedente, y darnos cuenta que esta ductilidad está alrededor de 2, un poco más de 2. Y que a partir del conocimiento de esta ductilidad podemos saber incluso cuál es el factor de reducción de respuesta. Bien, ese es un primer caso. Vamos a ver qué pasa cuando ahora nosotros buscamos el mismo pórtico, pero cambiando las columnas de 60 por 60 a 40 por 40. Que más incluso lo podemos volver a analizar si se quiere, pero vamos a abrir lo que ya lo tengo analizado para aprovechar el tiempo. Vamos a buscarlo por acá y lo he llamado un comportamiento frágil. Ya lo verán ustedes en pantalla. Esperen un segundo. Perfecto, ahí lo tienen. Es la misma estructura, bien, la misma estructura, pero ahora tenemos columnas todas de 40 por 40. Bueno, evidentemente, en esta situación particular de esta estructura que hemos intencionalmente disminuido la sección, bueno, al nosotros ver esa curva del pushover, queda claramente expuesto que
no hay un comportamiento inelástico. Prácticamente todo es lineal y cae. Entonces, cuando nosotros planteamos el diseño típico, convencional de las normas, nosotros suponemos un factor de reducción de respuesta, vamos a suponer un valor de 6, 7, lo que sea, pero ¿qué tan seguro es poder desarrollar esas reducciones de respuesta cuando vemos que esa respuesta inelástica es muy susceptible a la disposición de los elementos que establezcamos allí? Porque además, si yo vuelvo al modelo anterior, este modelo anterior, yo, en la medida que yo imponga, quito el análisis, en la medida que yo le imponga, por ejemplo, que todas las secciones sean 40 por 60A, vamos a suponer, colocando mayor acero en vigas donde no se requiere, y lo hago peor, más crítico todavía, esa sección vengo y la disminuyo y digo, bueno, en vez de ser una sección de 40 por 60A, resulta que va a ser una sección a lo mejor de 35 por 55 y la quito genérica. Fíjense, la hago más, vamos a hacerla así, voy a hacerla más pequeña para que vean, y además le voy a aumentar el acero, como para compensar de que evidentemente tengo ahora, tengo que incorporar más acero, debido a que disminuí la sección. Estos son los primeros aspectos que hay que tener muy claro y que, bueno, ahora podríamos, obviamente, déjeme guardarlo con otro nombre para no eliminar el que ya teníamos, ponerlo aquí como una especie de versión 2, especie de versión 2, y así entonces uno podría establecer ese análisis de la estructura. Y empezaría a encontrar, bueno, aquí quedó, entonces supongo que ya cambiará, y de esa forma, cuando se hace el análisis, se ve claramente la respuesta que empieza a reducirse. Eso yo les voy a llevar ahora, cuando termine esto, a una hoja de cálculo en la cual se va a ver o vamos a tener una referencia de cuánto es la mayor cantidad de acero de refuerzo que podemos aceptar en estos elementos estructurales. Va a ser importante. Fíjense aquí. Fíjense que además es interesante lo que plantea el ETAPS. Cuando vamos directamente a lo que teníamos como respuesta inelástica, fíjense lo que ocurrió ahora. Ante el mismo caso de evaluación, fíjense cómo ahora el punto final se sale de la curva, porque implica que esa respuesta aceptaría una mucho menor ductilidad. Yo tendría que ajustar mi valor para poder entonces plantear esa ductilidad, llegar hasta este punto final. Voy a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Entonces ahora veo que evidentemente esa ductilidad se ha reducido, este tramo se ha reducido. Qué interesante es poder cuantificar lo que ocurre en un sistema de pórtico más allá de que apliquemos la norma exactamente. Es decir, parte del mensaje de este webinar es que no podemos quedarnos solamente con el diseño normativo, sino que es necesario ir a estos modelos no lineales para cuantificar lo que ocurre. Quiero ver también un poco cómo se va presentando esta respuesta y seguramente vamos a ver condiciones más críticas en este pórtico. Fíjense, ya aquí prácticamente las fallas, no hay mayores fallas en todos estos elementos de arriba, entonces, bueno, obviamente no es tan, vamos, ideal. Abrimos otro pórtico. Quisiera abrir otro pórtico para que lo visualicen, que es un caso adicional del cual vamos a hablar, que es, adelantándome un poquito, el tema de las irregularidades. ¿Qué pasará entonces ahora en un sistema cuando yo tengo una especie de entrepiso blando? Que ya luego hablaremos bien de las irregularidades, ¿no? Entonces, aquí, cuando nosotros aumentamos esta altura de este primer nivel, que es muy típico en algunas edificaciones por temas de hall de entrada y todo esto, bueno, trae graves consecuencias, porque cuando vemos esa curva del pushover, también vamos a ver que hay una respuesta lineal con un poquito de no linealidad, pero igualmente es frágil.
Fíjense, insisto, ese planteamiento. Entonces, volviendo al punto de esa cuantía de acero de refuerzo, vamos a ver un estudio de ductilidad de las secciones. Voy a abrir una hoja de cálculo que he denominado estudio de la ductilidad de una sección doblemente armada a flexión, que es esta que ahora ven en pantalla. Esta hoja de cálculo lo que intenta hacer es presentar varios casos de cantidades de aceros de refuerzo en el estudio de la ductilidad de una sección, analizando lo que sería el diagrama momento curvatura, y entonces eso nos va a llevar a la conclusión de cuál sería ese valor aceptable de acero de refuerzo cuando queremos tratar de estimar un valor de R a partir de un valor de utilidad local de la sección. Fíjense, por ejemplo, aquí simplemente hay un caso de estudio, una sección de 40 por 60, que además coincidía con la del pórtico que teníamos. Y fíjense los casos, ¿no? Estos casos que están acá. Dice, caso número 1, vamos a ver qué pasa cuando la sección tiene 15 centímetros cuadrados a tracción y tiene un 35% de ese acero a tracción en compresión. Para que tengan una idea, este caso 1A y 1B representa 2 veces el acero mínimo. Es decir, el acero a tracción es 2 veces el acero mínimo. Mientras que en los casos 2A y 2B hemos multiplicado por 2 los valores, llevándolo a 4 veces el acero mínimo. Entonces vamos a tener un rango entre 2 y 4 veces el acero mínimo, manteniendo además unas relaciones de acero en compresión del 35 y 65%. Ustedes preguntarían, ¿por qué el acero en compresión? Bueno, porque por concepto el acero en compresión ayuda al concreto, reduce la profundidad del eje neutro y eso impacta en la ductilidad incrementándola. Cada vez que tengamos mayor cantidad de acero en compresión, vamos a tener una mejoría de la ductilidad. Vamos a ver cómo esas secciones que pasamos del 35 al 65% es más dúctil, pero veremos también cómo la sección que tiene 2 veces el acero mínimo es mucho más dúctil que la que tiene 4 veces el acero mínimo. Entonces, aquí lo que hay es un planteamiento de analizar la condición de agrietamiento. Vamos a ir viendo los casos 1A, 1B, 2A y 2B. Lo haré rápido porque obviamente esto es una hoja muy extensa de 35 páginas, pero es para que tengan una idea del impacto. Caso 1A, ¿no? Cuando analizamos el caso 1A, cedencia, caso de agotamiento, todo, vemos una gráfica de diagrama momento curvatura cuya ductilidad es 8.896. Es más, yo la voy a anotar por aquí, 8.896. No quiero perderme de esta referencia. Seguimos bajando. Hacemos ahora, pasando por supuesto este caso, pasamos al caso 1B que tiene más acero de refuerzo en compresión. Manteniendo el mismo acero en tracción, vamos bajando. Después de todos estos estudios, tiene 9.68. Perfecto. 9.68, incrementó un poco, como una especie de más o menos, sí, como un poco más del 10%, más o menos, por allí. Entonces, ¿ahora qué pasa? Cuando empezamos a analizar aquellos casos cuyo acero es el doble, 4 veces el acero mínimo. Entonces, y igualmente el primer caso es con el 35% de acero en compresión. Hacemos todos los estudios, no es tampoco tan sencillo. Esto es parte, obviamente, de lo que presentamos en la especialización, poder hacer este tipo de cálculos. Y llegamos a esa ductilidad que ahora es prácticamente la mitad, 4.9. Y la siguiente sería 6.27. Bien, mejoró notablemente cuando ese acero en compresión es el 65%. Y ya van a entender parte de los resultados del ETAPS, porque ahora cuando vayamos al ETAP, la gente dirán, ahora entiendo por qué el programa incorpora más acero en compresión cuando definimos que el sistema es especial y por qué el capítulo 18 de la norma nos exige
que hagamos ese balance de acero en compresión y que diseñemos el acero en compresión en función a una proporción del acero, digamos, vamos a decir, que es negativo, que genera un acero en tracción. Entonces, cuando analizamos esta situación, fíjense, hacemos un resumen interesante, vemos cómo cae la ductilidad y como hicimos 35% de acero en compresión y 65% de acero en compresión, buscamos un punto intermedio, ¿verdad? Una especie de punto intermedio que incluso pudiera aplicar para una especie de acero del 50%, y incluso esto lo podemos ver en una gráfica, porque al hacer la gráfica, vemos el límite en la izquierda del 35%, acero en compresión, el límite en la derecha, 65% acero en compresión. Vemos la gráfica de arriba, que es 2 veces el acero mínimo, la gráfica de abajo, 4 veces el acero mínimo. Entonces decimos, si tenemos, por ejemplo, 3 veces el acero mínimo, que está, sí, 3 veces el acero mínimo, que está entre las dos gráficas, y tenemos la mitad de acero en compresión, rápidamente podríamos definir esa ductilidad en 744. ¿Por qué nos preocupamos por determinar esta ductilidad? Por lo siguiente, nosotros, y ahora aquí voy a abrir varias hojas, insisto, porque es que me tengo que valer de todas estas herramientas para poder exponerles el caso. Fíjense, por ejemplo, un estudio que tenemos que, vamos a llamarlo así, este sería una especie del estudio de la ductilidad de entrepiso y de la sección crítica. Veamos ese caso particular. Fíjense, vemos en pantalla ahora un estudio que relaciona la ductilidad de entrepiso y de esa sección crítica que yo acabo de analizar. Sabemos que tenemos valores de 9, de 8, otros de 4, etc. Cuando planteamos lo que impacta la ductilidad de la sección en el sistema, porque para que el sistema sea dúctil, obviamente el elemento y las secciones tienen que ser dúctiles. Planteamos todo basándonos en un mecanismo de columna fuerte, viga débil. Hacemos todas las formulaciones que relacionan la ductilidad de una sección con la ductilidad, por ejemplo, típica de un entrepiso. Planteamos la misma sección y hacemos, bueno, todos los cálculos correspondientes. Planteamos los mismos aceros. Y fíjense que ante esa situación, que obviamente se plantea toda la fórmula de relación de ductilidades. Aquí hay unas gráficas que relacionan esas ductilidades. Al final vamos a llegar a unas conclusiones. Fíjense, yo quisiera que vieran, por ejemplo, esa relación de ductilidades. Fíjense, si se quiere una ductilidad de entrepiso de 4, cuyo R más o menos estaría por ahí 5, 5.5, máximo 6 del sistema, la viga tendría que ser o tendría que tener una ductilidad de 9. Existe esa relación. Y esas relaciones de ductilidades son las que analizamos y vemos acá. Más o menos uno podría estimar de una forma muy simple que la relación entre la ductilidad del entrepiso y la ductilidad de la sección está en un orden del 40%. Si queremos que la ductilidad bueno, lo vemos acá, de hecho, si la ductilidad queremos que la del entrepiso sea 4, la sección tiene que tener, por ejemplo, aquí una ductilidad de 11 cuando el sistema impone un mecanismo columna fuerte de viga débil. Esto no deja de ser un lineamiento general, porque para poder comprobarlo, ¿qué tendríamos que hacer? Para poder comprobarlo tendríamos que hacer un pushover. Y cuando hacemos un pushover, abro una siguiente hoja de cálculo, que sería el sistema más, vamos a decirlo, más real. Cuando hacemos un pushover, sí determinamos la verdadera ductilidad. Pero estoy tratando de irme a cuando ustedes plantean un diseño desde el punto de vista lineal y que cuando se vean los aceros de refuerzo, ustedes tengan herramientas para decir, yo sé que la sección tiene que tener una ductilidad, ejemplo, de 10
para que el entrepiso tenga, o el sistema tenga una ductilidad de 4, y que para que eso ocurra, esa ductilidad de 10 probablemente conlleve a una viga que no pase de 2 veces el acero mínimo. Entonces, cuando yo veo el resultado de un diseño, por ejemplo en ETABS, y pido las cuantías de acero de refuerzo, digo, bueno, yo sé que el acero mínimo es 0.0033. 2 veces el acero mínimo sería 0.0066, 3 veces prácticamente el 1%. Yo puedo tener límites para predimensionar o dimensionar mi elemento estructural, en este caso una viga, pensando en la ductilidad del sistema. Y de hecho, hemos concluido que de manera general, lo ideal es limitar a que esas cuantías de acero de refuerzo en vigas no superen 3 veces el acero mínimo. Considerando que ese acero mínimo es 0.0033, el RO, esa cuantía, prácticamente tenemos un valor de 1% de área de acero en tracción en referencia al área gruesa. Entonces, cuando pedimos las cuantías, si nosotros controlamos esos aceros en tracción, con esas proporciones por debajo del 1%, sabemos que cuando terminemos de hacer el análisis no lineal, la respuesta va a ser favorable. Si yo lo obvio, lo ignoro, probablemente tenga mayores cantidades de áreas de acero, y cuando yo haga mi pushover, fíjense aquí, defino una viga, igual la misma sección, defino las rótulas plásticas, analizo todo lo que pasa en esa viga, en todo lo que le hemos sacado de información a esa viga, ahora lo hacemos en columna. Quiero destacar es lo siguiente, cuando bajamos, bueno, fíjense, esto tiene 56 páginas. Cuando llegamos prácticamente al final, porque hicimos todos los diagramas de interacción, los diagramas momento-curvatura, todas las relaciones, fíjense cómo ahora yo puedo hacer toda la secuencia de un pórtico con estas secciones y bajar hasta el infinito y ver la curva del pushover, y tengo una manera de cuantificar ese factor de reducción de respuesta en función a la ductilidad del pórtico, y esto va relacionado con la ductilidad de la sección. O sea, lo que yo genere al principio del diseño elástico obviamente impactará en su respuesta no lineal. Entonces, cuando yo voy a un modelo de TAPS, por ejemplo, este modelo que está acá, este es nuestro modelo de TAPS, ¿qué es lo que haríamos normalmente? Hacemos nuestro análisis, hacemos nuestro diseño. De hecho, yo puedo ver el diseño de esta estructura en concreto armado, ¿verdad? Yo me ubico en cualquier nivel 1 o nivel 2 o el nivel que sea. Vamos a buscar aquí los puntos más críticos. Fíjense, por ejemplo, este nivel, me acerco, veo unas cantidades de áreas de acero. Bien, 1495, 1488, 1820. Yo agarro y entro y digo información del diseño, y más allá del refuerzo longitudinal veo el porcentaje de barra. Cuando veo ese porcentaje de barra, fíjense, aparece lo siguiente: 0.68, 2 veces el acero mínimo. 0.83, prácticamente casi 2.7, 2.8 veces el acero mínimo. Estas proporciones, si están debidamente controladas, insisto, valores menores a 3 veces el acero mínimo, yo voy a tener una buena ductilidad. Y fíjense además que el programa aplica que en el acero inferior prácticamente vamos a tener la mitad del acero superior, porque en las zonas de compresión pegadas a las columnas, que sabemos que allí está en teoría comprimido en la fibra inferior, la norma impone este criterio de relación del 50% para lograr una buena ductilidad. Eso sabemos que funciona porque el elemento es lo que hemos llamado, o este elemento, fíjense, yo lo veo en el sumario, es Sway Special, es un elemento especial, es lo que llamamos un diseño especial.
Si yo de alguna manera cambiara, modificara esa condición especial por una condición intermedia, esa relación en ese elemento estructural va a disminuir. Tendría que volverla a correr para que aparezca, porque aquí está obviamente en condiciones. Más, lo voy a poner aquí para que lo vean mejor en acero de refuerzo longitudinal, para que esto no perdamos de vista. Voy a tocar este elemento otra vez. Le voy a decir, fíjense que cuando cambiamos, voy a volverlo a poner especial. Fíjense que en la parte inferior dice 9.3 en bottom steel. Cuando yo lo cambio a intermedio, aparece 6.56. Disminuye porque la condición de un diseño intermedio es menos estricto. En vez de ser la mitad, es un tercio. Y luego, si yo cambiara eso por un sistema ordinario, un sistema nivel de diseño 1, no requiere. Entonces, la necesidad de que sea dúctil la viga genera control del acero en tracción y control del acero en compresión proporcional a ese acero en tracción. Entonces, esta es una de las primeras grandes conclusiones importantes que nos deja estudiar las secciones sometidas a flexión, tal como hemos hecho, analizando diferentes cuantías, áreas de acero, para llevar a esa relación de qué pasa cuando incremento ese acero en tracción, qué pasa con el sistema, qué pasa con los pushovers, qué pasa con todo lo demás. Y eso, vamos a decir, culmina o los voy a llevar incluso al artículo normativo que esto obedece. Voy a irme a una de las presentaciones. Voy a irme a una de las presentaciones que tengo, que por ejemplo sería esta de acá. Fíjense, voy a tratar de ir desde el principio. Esta presentación que ustedes ven, igual es como lo que les decía, esto forma parte de nuestra información de curso, etcétera. Entonces, aquí vemos los pórticos, diseño de pórticos resistentes a momentos. Es una presentación de 78 páginas que describe lo que pasa en vigas para pórticos especiales, columnas para pórticos especiales, nodos también, y el caso de los pórticos intermedios de ordinario. Entonces, en el caso de los pórticos especiales resistentes a momentos, que está enmarcado dentro de esta capacidad especial de disipación de energía, nosotros vamos a encontrarnos un artículo importante que es el siguiente: resistencia mínima a fricción en vigas por ductilidad. Esto es lo que indica la norma, que prácticamente el acero inferior sea la mitad del acero superior, porque se diseña ese acero inferior con el 50% del acero o del momento negativo en ese apoyo. Y esta conclusión que está aquí, o este extracto de la norma, simplemente lo que nos lleva es a considerar la ductilidad de ese elemento que sea suficientemente alta para que impacte en la ductilidad de la estructura en general. Y acompañado a eso, entonces tenemos que limitar los mecanismos frágiles. ¿Cuáles son los mecanismos frágiles? Bueno, esos mecanismos frágiles son precisamente que yo diseñe la demanda de acero de refuerzo por corte en vigas en función al acero real. Al acero real. Uno de los puntos vulnerables que puede tener un software como el ETAP es que por defecto él hace el diseño del acero por corte en función al acero de cálculo longitudinal. Pero ese acero de cálculo no es el que nosotros ponemos. Fíjense, cuando yo voy al modelo que teníamos acá, permítanme verlo, es justo este de acá. Noten algo que uno rápidamente se daría cuenta que no está funcionando, ¿no? ¿Qué acero inferior requiere, por ejemplo, vamos a decirlo así, o incluso el acero negativo? Vamos a ver este acero negativo, ¿no? El acero superior me refiero. Fíjense que aquí en esta viga pide 1286. Estoy en el eje 3, entre el eje 3 y 2, en este eje que está lateral. Aquí pide 1286 en la parte superior
y del otro lado 1396. En la realidad eso no va a ocurrir, porque no puedes tener un acero de un lado de la columna menor que del otro lado, porque tú vas a pasar un acero de refuerzo, digamos, negativo, que cubra la peor demanda de ambos. Entonces, cuando el programa hace los chequeos de esta viga por corte, los chequeos por cortante de esa viga, lo va a hacer en función a los aceros reales, perdón, a los aceros que están allí colocados. Fíjense, 1396, 674. Esto sería la ubicación de esos aceros, ¿no? 674, 1396, esto sería bottom y top de la parte izquierda, 673 y 1393 en la parte derecha. Estos aceros son los de cálculo, no son los reales. Para que mi diseño en un software como el ETAP de verdad esté bien planteado, yo tendría simplemente que quitar todo el análisis, plantear mis despieces manualmente, o tenerlo hecho, sí, tenerlo en un plano. Yo entonces saber que aquí en este extremo no va a ser 1286 ni 1396, sino que finalmente va a ser, ejemplo, 14 o 15. Y de hecho lo voy a cambiar. Voy a decir que esta viga va a tener 15 y 8 en la parte superior e inferior. Voy a quitar el análisis. Bueno, quizás antes, como tengo ya el despiece hecho, después lo haré. Pero cuando cambie, van a darse cuenta que aquí aparece, cuando yo cambie el acero, va a aparecer 15 y 8 y voy a forzar a que realmente ocurra ese acero. La forma de hacerlo sería ir a la sección, buscar la sección, por ejemplo, cualquiera de esas secciones, no sé si era 40 por 55, pero cualquiera que sea, y modificar entonces el acero. Acá. Tengo que colocar el acero superior en la parte izquierda, en la parte derecha, en la parte, digamos, en la parte baja, izquierda y derecha. Pero imagínense, tengo que definir N cantidad de secciones. O sea, yo tengo que tener para cada tramo una sección. Yo les pregunto, ¿esto se hace en las oficinas de proyecto? ¿Lo han hecho ustedes? Donde trabajan en los proyectos que desarrollan, se sientan a modificar manualmente los aceros de refuerzo, pasando de cálculo a real para que cuando se haga la revisión de ese acero por corte se haga en función a los aceros reales longitudinales y no a los aceros de cálculo. Fíjense, antes que me respondan, aquí hay 1495 en el eje 4 del lado derecho y hay 1127. No es lógico esa situación porque al final va a tener probablemente 15, por decir algo. ¿Cómo le decimos que tenga 15? Quitando el análisis, aplicando la sección, por ejemplo, viga del eje 4 tipo 1, del nivel 5, y diciéndole que esto tiene 14, que esto tiene 15, porque igual del lado derecho tiene 15, y etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo lleva eso? ¿Y qué tan importante es para la respuesta final? Porque de lo contrario, no tendríamos verdaderamente, no habríamos hecho un diseño tomando en cuenta la mayor demanda. Vamos a ver qué me dicen para ir viendo sus comentarios. ¿Qué me dicen al respecto? ¿Lo modifican, cambian o simplemente lo dejan así, por defecto en todos los proyectos? Si trabajes con el acero de cálculo, no importa que de un lado sea 12, otro sea 18, etc. Nos dice por acá, bueno, nos comenta varios, no vamos a decir los nombres para que no los ataquemos, pero nos comenta por acá, lo dejamos así. También nos dicen, normalmente trabajamos con el tramo más crítico. Nos dice por acá también, normalmente se trabaja con el acero de cálculo. El más crítico también. Realizo el chequeo del más crítico, también nos dicen por acá. Fíjense, cuando uno hace el análisis no lineal, este análisis que yo les mostraba, ¿verdad? Este análisis que está aquí, que además puedo irme al que teníamos acá. Este análisis, cuando yo incluso hago el diseño en concreto armado, sabíamos que esto no cumplía, porque este es el caso de comportamiento frágil. Fíjense que cuando le pido el acero de refuerzo por corte,
¿verdad? Y yo entro a ese acero de refuerzo por corte, noten que ahora el programa va a trabajar, vamos a ver acá, sí, vamos a buscar aquí en diseño por corte. Fíjense cómo el programa ahora trabaja con 15 y 30. Es decir, cuando uno le impone el acero de refuerzo real, el programa trabaja con este acero de refuerzo. Y si quieren hacer un análisis estático no lineal pushover, no queda otro remedio que imponerle el verdadero acero de refuerzo. Es sumamente importante tomar en consideración esto, porque hemos hecho cuantificaciones, hemos visto muchos proyectos y realmente despreciar esta situación puede volverse bastante crítico de cara a ese diseño dentro del rango inelástico. Porque los aceros de refuerzo por corte no quedarían debidamente dimensionados. Imagínense, ustedes diseñaron con el acero de cálculo. Eso a lo mejor les produjo que tienen que colocar barras de media cada 12 centímetros, por decir algo, estribos de media cada 12. Pero resulta que con el acero de cálculo, pasando del acero de cálculo al acero real, a lo mejor es cada 9. ¿Qué impacta que requería cada 9 y ustedes pusieron cada 12? Que esa viga no cumple a cabalidad por chequeo especial a corte. Entonces, cuando se produzca la respuesta inelástica, probablemente va a fallar por corte antes de lo esperado, generando una reducción de la ductilidad del sistema. Ese es el problema. Y por eso es que insisto la norma, y aquí tengo esto, hace mucho hincapié en hacer la verificación del acero por corte tomando en cuenta el acero real. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho es preparar una serie de hojas de cálculo para validarlo, para incluso verificar que un programa como el ETAPS lo haga correctamente cuando le ponemos los aceros de refuerzo. Esa ha sido parte de nuestro trabajo. Es decir, primero explicar cómo se hace, luego hacer una serie de hojas de cálculo que planteen esa revisión y en tercer lugar, plantear o contrastar esos resultados contra los software que utilizamos para estar seguros que están haciendo bien el diseño. Y entonces, bueno, por supuesto, diseñar una edificación con todo lo que requiere. Y esta es parte del trabajo. Hay que contemplar el momento de la izquierda, el momento de la derecha, la suma de los momentos. Eso es todo lo que uno ve. De hecho, en el reporte del ETAP lo vemos. Rápidamente uno vería esos reportes del programa. Más, lo vemos aquí, incluso en el que tenía por acá. Porque aquí vamos a ver capacidad del momento positivo, capacidad del momento negativo. O sea, el ETAP ya nos lo presenta de esa forma. Entonces, tenemos que entender que eso es lo que tenemos que aplicar. Y bueno, en este tipo de presentaciones se deja claro cuál es el problema. De hecho, poco antes de haber llegado allí, uno de los puntos que siempre destacamos también es verificar que la profundidad del eje neutro de la sección sea menor a 0.375 veces la profundidad o la altura útil de la sección, porque esto es lo que cae dentro de las fallas controladas por tracción. Todo está relacionado. Nosotros no podemos lograr una profundidad del eje neutro menor al 37.5% de la altura útil de la sección si no tenemos un adecuado acero de refuerzo o un control de ese acero de refuerzo a tracción y si no proveemos al final incluso de un acero en compresión. Es muy difícil lograr. Entonces, bueno, simplemente quería destacarlo porque como está aquí en la presentación, bueno, es parte de los chequeos. Luego en esta presentación, por supuesto, cuando seguimos avanzando, más allá de la resistencia mínima a flexión de vigas por ductilidad, que además, fíjense, están las gráficas a las que hacía referencia, y el chequeo por corte, bueno, vendría como punto importante cómo vamos a disponer ese acero de refuerzo transversal, que sabemos que tenemos que cumplir con una serie de parámetros normativos, que aquí están las referencias de esos detalles, el tema de solapes, que donde ocurren solapes tenemos que proveer de un acero transversal de menor separación, ya que
al tener más confinamiento, mejora la adherencia entre el acero y el concreto. Despieces, tenemos que hacer despieces que cumplan con la norma, donde hay solapes mayores a aceros de refuerzo, incorporar aceros, digamos, negativos que se sumen al acero continuo para lograr establecer esa adecuada resistencia, una adecuada disposición del acero en compresión. Todas estas son cosas que son necesarias. Y cayendo en la columna, ese sería ahora el otro punto, sabemos que tenemos un rango entre el 1 y el 6% del acero longitudinal respecto al acero o al área gruesa de la sección. Pero al igual como ocurre con las vigas, también tenemos que limitar muchísimo el acero de refuerzo en columna. Y otro punto vulnerable, que sería la carga axial. ¿Por qué? Porque sabemos que por encima de la falla balanceada, la sección no es dúctil. A mí me interesa que sea dúctil. Entonces, cuando uno va analizando lo que tenemos acá, sabemos que esa cuantía mínima es del 1%, que la cuantía teórica máxima es del 6%, pero en realidad prácticamente no deberíamos superar el 2% del área gruesa. Cuando tenemos una sección que supera esa cuantía, esa sección típicamente responde de forma frágil. ¿En qué se traduce? En que la falla, como tenemos mucho acero, la sección es relativamente pequeña para la cantidad del acero, normalmente la carga axial está por encima de la falla balanceada, cuya falla es frágil. Por encima de la falla balanceada, el concreto agota antes de que el acero prácticamente entre en excedencia, y más bien por debajo el acero ha cedido, ¿verdad? Y después es que agota el concreto. Entonces, es lo que llamamos una falla en tracción. Y eso no lo plantea de forma directa la norma. La norma que nos dice, haga un diagrama de interacción y chequee, y esté entre el 1 y 6%. Pero les pregunto, ¿qué pasa cuando hago un pushover? ¿O qué piensan ahora en este punto de la presentación cuando hago un pushover que tenga una sección de 40 por 40 armada al 3.5% o tengo una sección de 50 por 50 armada al 2%? Puede que tenga la misma resistencia. O sea, puede que ambas cumplan a nivel de demanda-capacidad, porque a la que es más pequeña le puse más acero, pero a la que es más pequeña, que le puse más acero, la fragilicé. Bien, y al fragilizar esa sección, implica que su comportamiento ya no es dúctil. Entonces, cuando se necesite que esa columna genere algo de disipación de energía, porque ya las vigas han agotado esa disipación de energía, el sistema tendrá una limitante y ya no proveerá de más ductilidad. ¿Cómo evitamos esa situación? Bueno, no superando el 2%, ¿verdad? Y verificando que esas cargas axiales de nuestras combinaciones de carga estén por debajo de la carga balanceada. Es un chequeo que debemos hacer de manera adicional, porque, insisto, por encima de la carga balanceada, el comportamiento es frágil. Luego viene también un chequeo por cortante en función a los máximos momentos probables que ocurren en los extremos, así como las vigas se diseñan por corte. Las columnas también, debemos evitar esa falla por corte, tenemos que controlar el confinamiento, es decir, obviamente de manera similar a lo que hacemos con las vigas, lo hacemos con las columnas. Y luego planteamos la situación de la revisión del criterio columna fuerte y viga débil y la revisión de los nodos. ¿Se acuerdan que al principio había dicho que los nodos eran puntos críticos? Sí, los nodos pueden ser puntos críticos y todos esos chequeos, nodos, columna fuerte, viga débil, el acero por corte, el acero de confinamiento, todo eso es lo que nosotros veríamos en una hoja de cálculo que la voy a mostrar. Tenemos el caso, por ejemplo, de una viga. Déjenme abrirla por acá, que tengo miles de hojas de cálculo. Voy a decir viga de pórtico especial resistente a momento. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que pasa con las vigas
con las columnas, simplemente para que vean más o menos el procedimiento ordenado y bueno, les sirva de referencia, porque es lo que estamos planteando, ¿no? Que insisto, yo considero que es súper interesante, porque por lo menos el enfoque que le hemos dado nosotros no es simplemente venir a hacer lo que típicamente alguien haría en un curso, alguien no, a modelar y ya no. Vamos a la profundidad del problema. Es decir, crear un criterio. O sea, crear un criterio. Fíjense, diseño de una viga de pórtico especial resistente al momento de un sistema SMF, que además incluye el cálculo de utilidad de sección y de utilidad estimada de entrepiso. Un poco para ya dejarlo claro, ¿no? Entonces, ¿qué veríamos aquí? Un documento de 29 páginas que resume el problema. Resume el procedimiento que hay que seguir. Sección de la viga, las áreas que vamos a trabajar, los materiales, la longitud, las condiciones geométricas, los momentos últimos provenientes del análisis, que esto nos los traemos, por ejemplo, de un software como el ETABS, planteamos las condiciones del acero mínimo, hacemos el diseño a flexión. Una vez que hacemos el diseño a flexión, chequeamos que no superemos esa profundidad del eje neutro, más del 37.5%, es decir, esa relación sea menor a 0,375, eso lo vamos chequeando. Una vez que tenemos esos aceros, que ya hemos diseñado en teoría, bueno, vamos después a revisar las condiciones de ese acero longitudinal por ductilidad, esto que ya hablábamos al principio, con los aceros en teoría de cálculo, planteamos el acero propuesto. O sea, de 1888 yo digo, vamos a poner 1916, que esto viene de 2 barras número 7 más 4 barras número 6. Este es el procedimiento a seguir. Lo hacemos en los extremos, lo hacemos en el centro, este es nuestro esquema. Planteamos entonces ahora la revisión del acero transversal por corte en función a esas capacidades. Entonces tengo que plantear en la norma, digamos, cuál es el momento de la izquierda, el momento de la derecha, la suma de los momentos, dividir entre L. Entonces voy haciendo mis chequeos de esos cortes por capacidad, cortes gravitacionales que se traducen en cortes de diseño, y que con eso yo puedo después proponer ese acero transversal. Propongo mi acero transversal, reviso si el concreto aporta resistencia o no, y digo, bueno, finalmente vamos a trabajar con barras, por ejemplo, aquí lo tengo de un diámetro de 1,27 centímetros, que sería barras de media, y cuya separación va a ser de 10 centímetros. Todo ese chequeo lo hacemos para el extremo 1, para el extremo 2, y es todo lo que, digamos, incluye toda la exigencia normativa. Pero lo interesante de aquí es que además ahora continuamos, evaluemos qué pasa con la ductilidad. Entonces se van evaluando las ductilidades y lo que dijimos al principio, de esas ductilidades ya yo puedo inferir cuáles son los máximos valores de ductilidad del entrepiso. Fíjense este planteamiento. ¿Qué les parece? Por acá nos dice Francisco Rivero, esa profundidad de 0,375 incluye el acero en compresión. Sí, obviamente, se hace un análisis en general de que esa profundidad del eje neutro no pase de esa relación. Nos dice por aquí Juan de Dios Jiménez, excelente metodología, nos dice por acá. Álvaro Pérez, ETABS debería dar la posibilidad de usar el mayor valor de cada lado. Sí, pero no lo da. Es un tópico que sabemos que es complicado, ¿no? Francisco Temistocles, perdón. Excelente hoja de comprobación, nos dice por acá. Juan de Dios Jiménez igualmente nos dice, en general no se revisa el diseño de esa manera. No, eso es lo lamentable, porque lo que ha sucedido desde el punto de vista de nuestra práctica de la ingeniería es que nosotros lo que hemos hecho es aplicar la norma y ya, pero no entendemos el problema. Y está mal, insisto, ese no es el enfoque. Porque en el caso del concreto armado tiene demasiada incidencia la proporción del acero de refuerzo. Nos han enseñado a calcular por resistencia, pero no nos han enseñado a calcular por ductilidad. Ese es el problema. Y que
pensamos erróneamente que al elegir un factor de reducción de respuesta, R igual a 8 de cualquier norma, y supuestamente seguir todo lo que nos dice la norma dentro de sus capítulos sísmicos, nosotros vamos a alcanzar por defecto esa ductilidad, y no es verdad. Porque yo puedo tener el mismo edificio de pórticos resistentes a momentos con elementos llevados al límite de sus cuantías y ser frágil, a pesar de haber diseñado supuestamente dúctil, o puedo tener una estructura con elementos robustos y con unas proporciones adecuadas de acero de refuerzo. ¿Cuál es nuestro problema? La arquitectura. La arquitectura no nos deja tantas facilidades para colocar columnas de 70 por 70, de vigas de 50 por 70, que son las vigas que para unas proporciones de más o menos normales de 7, 8 metros de luz de tramos y de 7, 8 niveles de piso, requiere un edificio. Entonces, si uno tiene estas hojas de verificación, está mucho más seguro de lo que está haciendo, pero esto no se hace de un día para otro. Incluso si yo les pasara la hoja, tampoco se entiende. Es decir, parte de nuestro trabajo es lograr que el alumno desarrolle estas hojas, que genere sus preguntas en los foros, que entienda el problema. Entienda el problema. Bien, por acá nos dice Sofía Velastegui, es excelente porque nos da un criterio, exactamente, y lo que queremos dejar también a través de estos webinars es un criterio, porque ustedes se pueden meter hoy en día, ¿cuántos vídeos no hay de manejo de tabs y todas estas cosas en YouTube, donde sea? Miles. Pero, ¿cuántas veces bajo qué escenarios tenemos la posibilidad de discutir profundamente estos criterios y poder relacionar la teoría con la práctica? Ese es el aporte que nosotros damos. Ese es nuestro aporte. Luego ver planos, ver obras reales, evaluar qué pasa con esa edificación cuando cambiamos las vigas. Es decir, ir a la raíz del problema. O dice por aquí Javier Martín León, no existe mucha información a este nivel de profundidad. No. Y fíjense que quizás ustedes esperaban una presentación típica en la que yo voy hablando de la norma y vamos al capítulo tal y no. Aquí fíjense, hemos abierto modelos no lineales, pushover, qué pasa cuando tenemos un inadecuado acero de refuerzo, etc. Bien. Nos dice por acá también Julio Alexander Quintana, ¿el cambio es sustancial de la 318-2014 a 2019? No. Recuerden que la CI tampoco presenta cambios tan significativos. Hay ligeros cambios, pero no es algo crítico. De hecho, quienes vienen manejando la 2014 se les hace muy fácil y prácticamente el enlazarse hacia la 2019. Como tampoco hubo grandes cambios profundos de la 2011 a la 2014. Lo que hubo fue que se reordenaron los capítulos, pero prácticamente, salvo ciertas cosas, es lo mismo. ¿Esos cambios se verían en la especialización? Correcto. Nosotros tenemos un webinar específico donde hablamos de los cambios que han ocurrido de la versión 2014 a la 2019, así como también hablábamos de los cambios de la 2011 a la 2014. Hugo Herrera nos dice, buenas tardes, ingeniero, lo felicito, excelente trabajo para comprobar. Siempre es fundamental comprobar la salida del software. Manuel Felipe Quintero, todos estos temas son un inicio para el diseño por desempeño. Correcto. Esta información también la desarrollamos para plantear el diseño por desempeño, sí, sin duda. Está claro. Fíjense, vamos a seguir. Esto todavía no culmina. Tenemos muchísimas cosas que mostrar adicionalmente. Y de hecho, todavía ni siquiera hemos hablado de muros. O sea, todavía estamos enfrascados en temas de pórtico. Fíjense, este ejemplo que está acá de viga, vamos a verlo ahora en columna, porque no nos ha dado tiempo tampoco de hablar tanto de columna. Entonces, en el caso de las columnas, también hay una hoja de cálculo muy completa, más extensa, de hecho, que la que está en las vigas, porque, bueno, sabemos que hay una cantidad de chequeos allí que son súper complicados, ¿no? Voy a presentarla, ya la estoy abriendo ahora en el MATCAD, para que la analicen, la revisen, etc. Fíjense. Aquí estaría
nuestra hoja, todavía está abriendo, fíjense, esto lo hemos denominado diseño de columna y nodo de pórtico especial resistente a momento, que siempre enmarcamos con las siglas SMF de Special Moment Frame. ¿Qué hacemos aquí? Vamos todo el procedimiento. 1, sección de columna. De una vez planteamos la columna. Recuerden que las columnas no se diseñan. A diferencia de las vigas, las columnas se revisan. Uno propone un acero de refuerzo con sus diámetros y su configuración y revisa que las cargas axiales y momentos estén dentro del diagrama de interacción. Eso es diferente a lo que pasa con vigas, que nosotros obtenemos un acero de refuerzo requerido. Entonces aquí hay que plantear, obviamente, el ejemplo completo. Entonces, tenemos 4 filas de acero, las distancias que tiene cada fila, el recubrimiento lateral, etcétera. Porque nosotros vamos a tener que plantear el diagrama de interacción y hacer los chequeos. Entonces, aquí siempre además colocamos los diámetros y las áreas de acero referidas. Hacemos una disposición de acero longitudinal, decimos vamos a trabajar con el 1.37% del área gruesa, fíjense acá, 1.37, menos el 2% que les había comentado, ¿no? De hecho, yo normalmente trato de no superar el 1.5%, lo llevo al límite, al 2%, pero de más del 2% no ponemos. Entonces, todas las condiciones, lo voy a pasar un poco rápido porque si no es muy difícil, y planteamos lo que va a pasar. A este nodo llega una carga axial, un momento en la parte superior, hay una carga axial y un momento en la viga, en la columna inferior, llegan unos aceros de refuerzo de la viga que hemos denominado 1, que está a la derecha, una viga 2, que está a la izquierda, y bueno, damos todos esos datos porque más allá de chequear también la columna, a flexo-compresión, vamos a chequear el nodo, y para eso necesitamos todos estos datos. Entonces, damos los datos y se empieza a generar el diagrama de interacción, diagrama que llamamos con método directo, que es el método que utiliza cualquier software de cálculo de mover el eje neutro para plantear el diagrama de interacción. Recuerden que un diagrama de interacción tiene falla en compresión, falla o compresión máxima, tracción máxima, falla balanceada, fallas en tracción, fallas en compresión. Todo eso se plantea y vamos obteniendo los puntos de cada uno de esos movimientos de la profundidad del eje neutro, de tal manera que nos permita desarrollar este diagrama de interacción. Aplicamos los factores de minoración, que además está decir, esos factores de minoración que nosotros aplicamos en un diagrama de interacción depende del nivel de deformación del acero en tracción, que eso se traduce en lo que sería la clasificación, si está controlado por compresión, si está en transición o si está incontrolado por tracción. Esta gráfica que vemos acá. Nosotros tenemos que saber en qué estatus está esa deformación del acero más traccionado. Entonces, cuantificamos cómo están esas deformaciones, falla en compresión, falla en compresión, falla en compresión, falla en transición, falla en tracción, todo eso lo vamos implementando. Y luego entonces planteamos el diagrama de interacción. Fíjense que está la curva continua azul, es el diagrama nominal, y la curva más pequeña, roja, sería la minorada. Para los puntos que establecimos como condición original, aquí estarían los puntos, están dentro del diagrama de interacción, pero muy importante, dichos puntos deben estar por debajo al menos de la falla balanceada nominal, por lo menos. Es ideal que esté por debajo de la falla balanceada del diagrama minorado, pero por lo menos que esté por debajo de la falla balanceada del sistema nominal, ya nos dice que va a tener una falla DUT. Y luego entonces evaluamos el criterio de 6/5, que es el criterio columna fuerte, viga débil. Fíjense, todo esto es manual. Todo esto es un cálculo manual. Chequeamos para los valores de carga axial los momentos que corresponden. Chequeamos que esta relación entonces nos da mayor a 1.20. Y luego hacemos el chequeo por corte, acero transversal, chequeo del nodo, bueno, etcétera, 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 etcétera.
Esto se comprueba contra los software de cálculo. Es la única manera de entenderlo. La única manera de entenderlo. Y fijar un criterio. Es la única manera de tener claro lo que hay que aplicar. Entonces, utilizamos presentaciones como las que ven aquí abajo. Todas estas son presentaciones técnicas. Ya hemos visto la de pórticos, vendía la de muros, estudio de la respuesta no lineal de los sistemas, consideraciones de irregularidades, respuesta a la estructura de jacismo, configuraciones y aplicación de la C7, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos uso de presentaciones técnicas, no hay duda, de hojas de cálculo, tal como la ven, y de software y de modelos. Si esto no se traduce en modelos lineales y no lineales, no se puede entender, ¿no? Entonces, este es el caso de la columna. Y que todo esto se traduce al final, de, bueno, en que cuando diseñemos un edificio, por lo menos hasta ahora, de pórticos resistentes a momento, sepamos lo que hay que hacer. Cuando pasamos a los muros estructurales, que también aquí trataré de hacerlo relativamente rápido, uno de los puntos críticos del muro, en realidad, va a ser que definamos si ese muro trabaja a flexión o con una falla a flexión o por corte. Esa situación se da básicamente por un tema de relación de aspecto. Nosotros vamos a tener una relación de aspecto que va a conllevar a que haya una falla por flexión y una falla por corte. La falla ideal es la falla por flexión. De hecho, ven los diagramas de histéresis acá planteados, donde la falla por flexión es mucho más dúctil que la falla por corte. Entonces, vamos a tener que revisar esa relación de esbeltez. H entre L, altura del muro entre longitud del muro. Si la misma es mayor a 2, estamos en presencia de un comportamiento básicamente a flexión, y si es menor, a corte. ¿Qué pasa con un muro a flexión? Que, dada su esbeltez, se va a traducir en que va a tener incrementos de fuerzas importantes en los extremos, lo que llamamos T y C. Va a haber una compresión importante, una tracción importante que deriva en que tenemos que proveer de acero de refuerzo en los llamados miembros de borde. Estos miembros de borde que aparecen acá. Entonces, la norma hace un gran esfuerzo por presentarnos la fórmula, los chequeos, cómo se verifican esos miembros de borde. Después hablamos de las vigas de acople, que eso es otro punto. Entonces, cuando vamos a diseñar estos muros estructurales especiales, hay una serie digamos, de aspectos a seguir, de disposiciones del acero de refuerzo, de condiciones mínimas, pero sobre todo quiero enfocarme en el tema de esos miembros de borde. Cuando vamos al miembro de borde, hay dos grandes procedimientos. El método 1, que es el método donde hay un control de la profundidad del eje neutro, y se vuelve a aparecer el problema del eje neutro. Y otro donde yo controlo que el esfuerzo máximo a compresión no supere el 20% del F''. Si al menos una de estas dos condiciones no cumple, yo necesito incorporar elementos de borde. Y una vez que incorporo los elementos de borde, genero mi despiece, puedo incluso utilizar métodos simplificados como el llamado T igual a C para obtener el acero de refuerzo requerido. Así se detallan, así se ven esos miembros de borde. Hay una serie de limitaciones en términos de la longitud, que va en función al método que estemos aplicando, el ancho también de los elementos de borde, porque pueden ser más anchos que el propio espesor del muro. Obviamente la norma se enfoca en algo muy sencillo, muros rectos, pero cuando tenemos que caer en muros en L, muros de sótano, muros en C para núcleos ascensores, hay que hacer una cantidad de cosas adicionales. Y el elemento de borde se chequea prácticamente como una columna. Pudiéramos decir que tiene el 80-90% de los chequeos que tiene una columna. Entonces, como ya sabemos diseñar columnas, es muy fácil plantear lo que nos pide la norma en términos del acero de refuerzo transversal para que esté debidamente confinado.
Y lo que les decía, hay una serie de métodos simplificados como el T igual a C que permiten distribuir las fuerzas totalmente a esos elementos de borde para poder establecer los chequeos y el dimensionado respectivo. También hay que hablar de que hay muros, esto lo veíamos al principio, muros con vigas de acople, que son muros que están acoplados, como lo dice su nombre, a través de un sistema de vigas. Estas vigas pueden ser vigas, básicamente vigas SMF, o elementos que nombre podría ser un elemento expander, un elemento dintel, un elemento cuya relación de aspecto es menor a 4, es decir, su longitud entre la altura es menor a 4. Eso es lo que clasifica un elemento dintel. Hay una serie de parámetros para cuantificar si estos muros están, entre comillas, debidamente acoplados. Y ese parámetro, para saber, lo vemos un poco acá, básicamente lo vemos aquí para el diseño sísmico, lo vemos acá, la norma canadiense del concreto define un muro acoplado cuando el valor de T sub 0 por L es al menos un 66%, que son 2/3 del momento M sub 0, que es el momento que ocurría como un elemento global. Quiero decir con esto que hay lineamientos para saber si cuando yo coloque un dintel, ese dintel es efectivo o no es efectivo. Y cuando lo voy a diseñar, obviamente tendría que diseñar esas vigas de acople. O sea, si ya es un dintel, bueno, hay una serie de lineamientos para diseñar esas vigas de acople. Igual como hemos hecho en el caso de los pórticos resistentes a momento, hemos planteado una serie de verificaciones en hojas de cálculo que persiguen que todo este procedimiento esté ordenado. De hecho, en un software como LTAPS, veríamos estos aceros de refuerzo. Esto se logra, digamos, obtener esa necesidad de acero de refuerzo. Fíjense, por ejemplo, antes de pasar a cualquier respuesta, hay un modelo, incluso podría ser interesante verlo en SAP 2000. Déjame ver si lo puedo ver primero en el ETAPS. Yo creo que sí, yo creo que lo podemos ver para que esto se aprecie. Déjeme abrir ese modelo en el ETAPS. Y yo lo tengo por ahí, que sería el muro estructural con comportamiento a flexión. Sí, vamos a verlo. Este muro que ustedes ven en pantalla es un simple muro al cual se le han dispuesto una serie de cargas, etcétera, y cuando analizamos esa estructura y diseñamos, vamos a obtener unos aceros de refuerzo. Lo muestro porque este fue el prototipo, el modelo base que utilizamos para el chequeo de toda la hoja de cálculo. Todos los resultados que ustedes ven acá los pudimos cotejar con una hoja de cálculo y esos resultados son los que obedece, por ejemplo, una hoja como esta. Voy a abrir el muro estructural especial con comportamiento de flexión que está en su tercera revisión. Vamos a verlo. Vamos a ver esa hoja de cálculo. Vamos a ir allí, ya en lo que ya esté abierto lo muestro. Y estas hojas de muro también se las traen porque son muy extensas, ¿no? Este es el diseño de un muro estructural especial con comportamiento de flexión, que insisto, es el mismo muro que está aquí. Es el mismo muro. Utilizamos la misma, digamos, son los datos de este muro. Entonces, aquí van a ver toda una secuencia también de chequeos, datos geométricos, definición del espesor mínimo. Obviamente tomamos los datos de momentos, cortes y fuerzas axiales en los diferentes niveles del muro. Y todo esto con la intención, obviamente, de hacer los chequeos. Pero como les había hablado de este chequeo de los elementos de borde, quiero hacer insistencia en ello. Antes, quisiera destacar que desarrollamos el diagrama de interacción del muro.
cosa que no es fácil por la cantidad de barras de acero. Entonces tuvimos que buscar una serie de metodologías en MATCAD que permitieran, una serie de fórmulas que permitieran generar el chequeo a flexocompresión global. Y luego que teníamos el chequeo a flexocompresión global, entonces empezar a revisar lo correspondiente a los elementos especiales de borde, estos miembros especiales de borde. Entonces aquí vamos revisando qué sucede en cada nivel y no requiere elemento de borde por el método número 1. Estamos haciéndolo todavía por el método número 1. No requiere, o sea que el método 1 no nos dio problema. Pero por el método 2, que es la revisión del esfuerzo de compresión máximo, sí. El límite es 56 para saber si ese elemento requiere o no elemento de borde. Y empezamos a ver que sí, mira, aquí hay 110, hay 81, 53, 87, y esos son los valores más críticos que este muro experimenta, porque evidentemente al superarse por 2 veces ese acero, ese esfuerzo que ocurre allí, bueno, está claro que tenemos básicamente que hacer esa revisión. De hecho, fíjense, quiero que lo vean. Me voy a acercar para que lo detallen, ¿no? Aquí aparece nivel 0. El esfuerzo que llegó es 110.82. Luego en el nivel 1, 81.46, pero este nivel, por ejemplo, 110.82, sabemos que el límite era 56. Cuando nosotros vamos a un modelo como el ETAPS y tocamos, fíjense cómo aparece, ¿verdad? Aquí abajo, 110.82, el límite 56, y evidentemente al ser 110.82 mayor a 56, requiere elemento de borde. Y de una vez ya me va diciendo más o menos esas distancias mínimas de requisitos de esos elementos de borde. Para poder deducir todo este chequeo, no se puede hacer de otra manera que plantear una hoja de cálculo que tome los esfuerzos, que verifique, que tome los aceros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay otra manera. Y si quisiera además saber el área de acero que requeriría ese elemento de borde, yo tendría que entonces tocar, plantear aquí en el diseño de elementos de concreto, hacer una revisión de lo que sería el método simplificado T igual a C, me acerco, toco y me va a dar unas áreas de acero. Y esas áreas de acero que están aquí en tracción y áreas de acero en compresión son las áreas de acero que yo tendría que definir en mi hoja de cálculo, digamos, llegar a esos valores para ver si llegamos al mismo resultado. Esos serían los puntos, insisto, más importantes. Pero fíjense algo, el elemento dice longitud 60. Longitud 60, me está colocando aquí como que la longitud propuesta es de 60 centímetros el elemento de borde. Y yo en mi hoja establecí 70 centímetros. Entonces yo puedo hacer modificaciones de esos elementos y cambiar, por ejemplo, imponerle que en vez de trabajar con 60, trabajemos con 70. Fíjense, por ejemplo, acá, que quizás muchos lo desconocen, cómo nosotros modificamos este valor de 60 y le imponemos 70. Si nosotros entramos aquí y buscamos lo que siempre es el DB1, el DB1 es la longitud del miembro de borde y el DB2 es el ancho. El DB1 yo lo voy a poner en 70. En bottom, DB2, bottom, left, sí, perdón, este lo dejamos en 0, que este es el valor. El right, lo pongo 70. Luego aquí en el top 70 y en el top right, sí, en el right top 70. Siempre los DB2 los dejamos en 0 para que tome el espesor del muro. Tengo el DB2 y todos los demás son 70. Si yo quiero imponerle 70 centímetros de longitud del miembro de borde, que sabemos que esa longitud está entre el 15 y el 20% aproximadamente de la longitud del muro. Cuando hago eso, fíjense que me aparece aquí acero en tracción, en tensión, 70-25.
y acero en compresión 75-42. Esos aceros, 70-25 y 75-42, cuando yo aplico el método simplificado T igual a C, que es el que tiene TAP, vean los aceros. 70-25 y 75-42. Entonces, claro, esta es la única manera, y ya lo he repetido como 10 veces en el webinar, de saber lo que se hace en el programa. Entonces, plantear una hoja de cálculo esta de 40 páginas hay que sentarse. Esto no es que se hace en un día. Hay que estudiarlo, ver por qué es así, revisarlo con el programa. Y además, algo interesante, cuando ya se entiende esto, y uno va a un ETABS y lo revisa, y después quieres hacerlo en robot, que también lo hemos hecho, y lo quieres hacer en otro software, es muy fácil, porque ya entiendes lo que hay que hacer. Simplemente hay que trasladarse a otro programa. Parte de la mala enseñanza que creo yo que se ha generado es que nos hemos acostumbrado solamente a ser usuarios de un software, sin entender de verdad qué es lo que está ocurriendo, cómo se debe hacer. ¿Se acuerdan del modelo que teníamos originalmente con el que empezábamos nuestro webinar? Fíjense, cuando yo planteo el diseño de esta estructura, y te dirán, pero ¿por qué lo vamos a ver ahora? Porque quiero que vean el acero de los muros. Fíjense, el muro está en el eje 2. Voy a pararme aquí en el eje 2. Y veo ahora de una estructura 3D, no de un pórtico tan sencillo, veo los resultados. Veo entonces los chequeos. Son los mismos chequeos, pero ahora veamos los detallados. Fíjense los detalles tan interesantes que van surgiendo aquí de estos elementos de borde. De hecho, fíjense cómo se ve este elemento de borde en la realidad. Esta es la versión del ETABS 2016, lo digo porque la versión 2017 ya no presenta estos detalles. Fíjense cómo se ve ese elemento de borde allí, en ese muro, y que, bueno, está claramente indicado según todos los cálculos que hemos hecho y que, insisto, esto está más o menos en un orden de un 15% normalmente. Luego va bajando al 10, al 5 y luego desaparece. Pero chequear un muro también es importante. Y alguien hablaría, bueno, en temas de configuración. Bueno, normalmente cuando tenemos un edificio como este, una configuración ideal de esta edificación es la que tenemos planteada aquí. ¿Por qué? Porque en dirección longitudinal tratamos de trabajar con un sistema de pórticos resistentes a momento, y en dirección transversal, donde es más débil, incorporamos muros. Además, esta incorporación de muros la ubicamos en los extremos o cerca de los extremos para que estratégicamente nos dé una buena rigidez torsional. Entonces, de esta forma nosotros podemos tener una respuesta modal. Nosotros veríamos, por ejemplo, un primer modo de esta estructura que obviamente va en dirección longitudinal, porque es donde, en este caso ahora, es más flexible. Luego veríamos un segundo modo de vibración que en este caso se genera en dirección transversal, donde están los muros. Y luego veríamos un tercer modo de vibración que típicamente es torsional. Esto es lo ideal. Por supuesto, hay que hacer una serie de verificaciones para comprobar, por ejemplo, cuánta fuerza se va por los muros, cuánta fuerza se va por los pórticos, saber si es un sistema de muros o un sistema dual. Eso es parte de los resultados. Al igual que nosotros tenemos una serie de gráficas de respuesta, donde yo puedo ver cortes de pisos por ese sismo horizontal, donde yo puedo ver derivas de piso, máximas derivas de piso por esos sismos. Puedo ver también la rigidez de piso. Y que esa rigidez de piso
me permite hacer un chequeo de lo que conocemos como el entrepiso blando, que es uno de los puntos más críticos cuando hacemos el diseño de una edificación. De hecho, lo podemos ver por acá y lo tengo justo aquí que lo vamos a presentar. Este sería el piso blando o lo que llamamos piso flexible. Esa relación que hay entre la rigidez de un piso y el otro. Cuando un piso, nivel, su rigidez es menor al 70% de la de arriba, cuando debería ser mayor, pero si fuese menor al 70% de la de arriba o el 80% del promedio, piso flexible. Si es menor al 60% o al 70% del promedio, es un piso flexible extremo. Aquí están las irregularidades verticales típicas que se clasifican según el AC7, pero que también podemos encontrar en cualquier tipo de norma. También veríamos las irregularidades horizontales. ¿Cuáles esas irregularidades horizontales más importantes que tenemos? La torsional. Sabemos que esa relación de la deriva máxima entre la promedio, si la máxima es menor a 1.2 veces la promedio, estructura es regular. De lo contrario sería irregular, y si supera 1.4 es irregular extremo. Este es un chequeo que también podemos experimentar o podemos revisar en el ETAP, porque le decimos tablas, decimos análisis, decimos resultados, decimos desplazamiento, decimos relación de máxima deriva entre la deriva promedio, elegimos aquí nuestro caso sísmico y fíjense los ratios que aparecen acá, que nos dice 1.066, 1.029, 1.033, etcétera. Si ese valor es menor a 1.20, hemos chequeado la irregularidad, digamos, en este caso torsional. ¿Se acuerdan que teníamos un análisis no lineal pendiente, que era el del piso blando? Bueno, resulta que cuando nosotros hacemos ese análisis y vemos el caso del pushover, podemos ir viendo lo que pasa cuando se impone una especie de piso blando, cómo se van presentando las fallas, y que como todo se concentra en el primer nivel, debido a que es muy flexible respecto al resto, la gráfica no refleja mayor ductilidad. Entonces, pregunta en el aire: si yo tengo un entrepiso blando, la norma, por ejemplo, me puede decir una norma como la NSR 10, multiplique el R por 0.9. Si mi R era 6, yo diseño con 5.4. ¿Ustedes creen que la irregularidad, cualquier irregularidad de piso blando, reduce en un 10% la ductilidad siempre del sistema? Sería como muy raro pensar eso, ¿no? Entonces, que si utilicemos un factor de reducción, sí. Si vamos a usar un R de 6, utilizamos 5.4, sí. Pero no podemos quedar allí. Tenemos que hacer un análisis no lineal y verificar el impacto que eso genera. Obviamente, lo ideal es evitarlo. Está claro. Como punto final mío, yo quisiera comentar que tenemos unas presentaciones interesantes de, por ejemplo, cosas que no he mostrado, que tienen que ver con la utilidad de los miembros y pórticos, que esto se relaciona con todo lo que ya veníamos estudiando, ¿verdad? Es que esto está aquí, esto son parte de esa información que nosotros vamos mostrando y desarrollando, y que también hay una serie de documentos más generales, profundos, como lo puede ser la respuesta de estructuras a sismos. Es un documento de 72 páginas, muy extenso, que habla de, bueno, la respuesta de sistemas lineales, espectro de respuesta, espectro de diseño, estructuras sujetas al movimiento del terreno, análisis modal, análisis espectral. Aquí explicamos todo lo que es la incidencia de esa respuesta sísmica, cómo se revisa, qué es el concepto del espectro de respuesta, el concepto del espectro de diseño. Entonces, son presentaciones que forman parte, evidentemente, de nuestro contenido. Bueno, insisto, hay muchísima información. Cada presentación de esto da para un webinar completo.
Entonces, de hecho es así, una clase de 2 horas y media, 3 horas, solo pasar por encima la presentación, ¿no? Y tendríamos también, por ejemplo, una presentación que ha sido muy exitosa, que son las consideraciones para el diseño sismo resistente de edificaciones irregulares. Aquí hablamos de esos aspectos que van experimentando la estructura, que debemos evitar, que debemos propiciar. Todas estas son presentaciones que forman parte, obviamente, de todo lo que hay que explicar en relación al diseño, que, bueno, que se suma a lo que ya yo había mostrado. Como punto final, antes de darle un pase al ingeniero Bartolomé Tavera, quería simplemente dejar claro que no solamente hacemos diseño o análisis, entre comillas, básicos, si alguien pudiera decir si ve este edificio convencional, sino que también vamos a tener un edificio, por ejemplo, analizamos edificaciones complejas, como la que les voy a mostrar, que sería el caso de esta estructura. Analizamos edificios como nos llegan a nosotros en los proyectos, edificios complicados, edificios donde hay que emplear sistemas de muros, donde por aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, aquí habría que analizarlo, pero vamos a buscar el otro, porque este no está analizado, vamos a buscar el otro. Ya lo tengo corrido, un momento para verlo por acá. Un segundo, sí, este sería, ya lo van a ver. Este mismo edificio, fíjense que tiene muros, vamos a ver ahora una solución que no tiene muros. Implementamos el análisis de este tipo de estructuras que son más complejas, donde aquí puedo ver, por ejemplo, el modo número 1. Y entonces ya empezamos a tener un reto mayor. Esta, de hecho, fue una estructura que discutimos mucho porque analizábamos qué pasaba si solo se revisa con pórticos resistentes a momento. ¿Qué pasa si le incorporamos ciertos muros en ciertas zonas? Si metemos más muros, vamos a ver su despiece, su acero de refuerzo, su control del problema torsional, que es muy significativo por las formas geométricas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay una serie de modelos luego que vienen de muchos proyectos que nosotros hemos hecho. Hemos tratado de adaptar ciertos modelos para que no sean exactos, pero de la experiencia profesional hemos sacado muchos modelos que típicamente representaron un reto para nosotros. Y entonces, bueno, poder tener estas verificaciones luego de haber estudiado toda la teoría. En eso se centra nuestra formación. Bien. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Perfecto. Le voy a dar el pase entonces al ingeniero Bartolomé Tavera, que nos va a complementar una parte final de esta sesión, simplemente para que vean qué pasa en otro software, qué se obtiene y que esa información que va a mostrar el ingeniero, por ejemplo, se desarrolla en un curso de CIPECAD, se desarrolla en un curso de robot, porque vamos a hacer uso de esas herramientas allí. Le voy a dar el pase y esperen simplemente un minuto para poder hacer ese cambio. Muy bien, gracias, Eliud. Me gustaría que me confirmen si me escuchan. Vamos a ver por acá el panel de preguntas para confirmar esto y bueno, seguiremos adelante. Para cerrar esta sesión, hemos elegido mostrar unos modelos que básicamente hemos construido, hemos elaborado en varios de estos programas. Cuando hablamos de estos programas nos referimos a ETAPS, a CIPECAD, a Robot, que de alguna u otra forma se complementan porque en ocasiones el producto final que nos ofrece, por ejemplo, una herramienta tan poderosa como CIPECAD a la hora de realizar los planos de detalle y las memorias de cálculo es asombroso. Entonces, terminamos utilizando varios programas cuando nos enfrentamos contra un proyecto por ejemplo, sobre todo este caso de concreto armado. Vean que la edificación que nos mostró hace minutos el ingeniero Elio Hernández la tenemos acá también construida en robot. Tenemos incluso otra solución, perdón, en CIPECAD. Están viendo el modelo acá hecho en CIPECAD. Y por ejemplo, estando aquí en la ventana de resultados, fíjense hasta dónde podemos llegar.
Si hacemos clic sobre una de estas vigas, estaríamos viendo cómo estos resultados de CPCAD se ofrecen totalmente con los planos de despiece de cada uno de los elementos que el programa calcula. Nosotros configuramos todo esto, todo lo que ven acá en la pantalla es totalmente editable, todo lo que están viendo, es decir, con la simple acción de hacer un clic sobre cualquiera de estas barras de acero, por ejemplo, ven acá, voy a acercarme aquí a un phi de 1 pulgada, si hacemos clic sobre esa barra, podemos cambiar el diámetro, podemos cambiar el número de barras, podemos ajustar las longitudes, podemos entrar y ver, por ejemplo, los resultados a qué se refiere, un error que se está reportando en este elemento como tal, se cita perfectamente de la norma que se está utilizando con la que se ha corrido la obra. Y, por ejemplo, es una costumbre que ya hemos adoptado el hecho de trabajar con ambos programas. Por ejemplo, con ETABS, con CPCAD, combinando ETABS con Road Structural. Vean, por ejemplo, la calidad de estos documentos que CPCAD genera totalmente en español. Esto sería una memoria de cálculo. Aquí podemos ir avanzando. Se puede llevar esto a Word, se puede llevar a PDF, se puede editar una vez que está en cualquiera de estos programas. Vean que es un documento que se está generando aquí que ya lleva más de 78 páginas, 82. Y nosotros podemos ir moviéndonos y ver cuál es el chequeo que no está cumpliendo y corregirlo de una forma automática. CPCAD acá se destaca por el hecho de que, por ejemplo, este cortante de diseño para vigas, cuando hace el diseño por capacidad, ya contempla los aceros reales que tiene la viga colocada. Este despiece, como lo comentó el ingeniero Luis Hernández, cuando hablamos del ETAPS, él hace el diseño por capacidad, calcula aquí el acero por corte en función de los aceros de cálculo. Tendríamos que hacer todo lo que él comentó de colocar el acero real en una cara de la columna y en la otra cara y proceder a hacer ese diseño, ese nuevo cálculo, mientras que CPCAD ya automáticamente, al conocer cuál es el diámetro que le estamos colocando aquí, él hace todas esas comprobaciones, lo que produce que esa memoria de cálculo que nos entrega CPCAD podamos prácticamente entregarla como producto final. Esto representa un ahorro de tiempo significativo, sin duda alguna. En CPCAD podemos agrupar plantas como lo hacemos allá en ETAPS y también, fíjense, por ejemplo, los render que nos ofrece de los armados una vez que se ha corrido toda la estructura. Esta fue una planta que se generó totalmente a partir de un archivo de XF. Hay un flujo de trabajo BIM. Este ejemplo también se muestra a partir de un archivo IFC. Se puede construir en las herramientas que tiene CPCAD destinadas para el OpenBIM, para el IFC Builder. Se construye el modelo por completo y luego se trae a CPCAD y aquí se realizaría el análisis y el diseño de la estructura. Aquí está cargando la vista renderizada. Demora un poco por el hecho de que, si lo pueden apreciar, vean cómo se aprecian perfectamente todas y cada una de las barras de acero en su posición final. Esto, incluso aquí pudiésemos hacer animaciones, pudiésemos hacer captures. La persona, el equipo que va a ejecutar esta obra en campo pudiese tener una reunión previa y conocer cuál es la posición exacta de cada barra, plantear todas las preguntas, y esto significa un ahorro de tiempo y ya tiene que ver esto con el tema del trabajo colaborativo y ese flujo de trabajo BIM que hemos ido incorporando en todas las especializaciones y cursos de INESETEC. Si nosotros vamos aquí a la justificación de la acción sísmica, vemos este documento que genera CPCAD también, ya que el programa, al introducir todo el espectro de diseño según la norma del país que hayamos seleccionado, el programa puede hacer la corrección del cortante basal automáticamente. Nosotros hacemos la corrección del cortante basal basados en los resultados del ETAPS y lo comparamos directamente con estos resultados que obtenemos en CPCAD. Nosotros en la especialización mostramos, por ejemplo, cuáles son las coincidencias, el por qué existen coincidencias y el por qué se pueden dar algunas diferencias entre los resultados de estos programas. Ven que este documento también se puede entregar muy fácilmente como tal cual, con este mismo título de justificación de la acción sísmica. Ven cómo el programa aquí nos indica que no ha sido necesario hacer la corrección del cortante basal. Es decir, él hace la verificación y aquí nos muestra que no ha tenido que aplicar ningún factor de corrección. Cuando hemos modelado esta estructura, tanto en CPCAD como en ETAPS, llegamos a los mismos periodos, a las mismas frecuencias, la masa que participa es sumamente parecida también, y todo esto es parte de lo que mostramos. Al igual que al utilizar un programa Autodesk,
como lo es Robot Structural Analysis Professional. Para los que no lo conozcan, es el programa que Autodesk ha elegido como el único programa de análisis y diseño de edificaciones que se incluye en la colección para la arquitectura, ingeniería y construcción de Autodesk. Nosotros también modelamos esas edificaciones aquí y fíjense, por ejemplo, nosotros podemos ver acá la gran cantidad de tipos de análisis que tiene el programa disponibles. Hace, por supuesto, el análisis modal, el análisis sísmico por el método del esfuerzo lateral equivalente, hace análisis sísmicos con respecto a algunas de las normas que tenemos en esta lista desplegable y otras dependiendo del país, de la región que hayamos seleccionado. Hacemos el análisis espectral, armónico, temporal, tiene pushover también. Nosotros hemos, por ejemplo, en este modelo, añadido a través de un espectro diseño, construido de la misma forma como otros se introducían, por ejemplo, en tabs a través de un archivo TXT que se genera a partir de una hoja de cálculo, y aquí podemos definir la dirección del sismo, hacer todos los ajustes para corregir el cortante basal también en Robot, generamos combinaciones según las normas, y nos podemos dar, por ejemplo, un paseo por aquí, por las tablas que son perfectamente exportables a Excel. Si entramos a las tablas acá, pudiésemos revisar tablas con resultados de plantas, resultados de mediciones, resultados de modos propios. Hemos hecho ejercicios donde elaboramos una misma estructura en todos estos programas, como les comentamos, y llegamos exactamente a los mismos valores. Acá nos cambiaríamos al caso modal. Vean, tenemos la frecuencia, el periodo, la masa que participa. Podemos luego, por ejemplo, entrar por acá en los resultados de las plantas, obtener los valores del corte dinámico para cualquier dirección del sismo o para el sismo horizontal que hayamos configurado. Podemos ver los desplazamientos, calcular las rigideces de los pisos, evaluar las irregularidades también acá en Robot. Con estas tablas podemos perfectamente ir a Excel y hacer ese cálculo, ese factor de modificación en caso de que no se cumple con la condición del cortante basal. Vean, por ejemplo, Robot, cuando diseñamos un elemento, fíjense la calidad de estos renders que también nos ofrece en los muros, hace el diseño sismo resistente de estos elementos, calcula los elementos de borde, hace las verificaciones para ver si se requieren o no esos elementos de borde, y estos armados tridimensionales que el robot nos ofrece se pueden llevar a Revit, se pueden manejar allá. Esto puede adelantar un poco el tema de los cómputos métricos. Por aquí veríamos, por ejemplo, la nota de cálculo que arroja luego de diseñar los muros. Todo esto lo mostramos en detalle en uno de nuestros cursos que empieza ahorita en el mes de febrero, y también le damos un vistazo a todos estos tópicos en varias de nuestras especializaciones cuando tratamos el tema del diseño en concreto armado o reforzado. Fíjense que el programa nos dice que el dimensionado detallado de las zonas de armaduras de borde no es necesario. Se diseñan los nodos, por ejemplo, vean cómo también salen los despieces de las vigas. Aquí tenemos un despiece de la viga, también es tridimensional, todo lo que vemos en pantalla se puede editar. Quizás no tan fácil como se puede editar en CPCAD, pero es editable también. Y nos sirve de referencia a la hora de llevarnos esto hasta Revit. Podemos, por ejemplo, ver acá estos diagramas. Si alguno de ustedes ha trabajado con CPCAD anteriormente, pudiese notar que hay cierta similitud en lo que nos muestra el robot. Si vamos acá a la armadura, pudiésemos comparar la armadura de diseño contra la armadura real y la armadura colocada. Y es básicamente el mismo criterio que nos plantea CPCAD a la hora de revisar los armados aquí en CPCAD. Ven que me voy a cambiar nuevamente aquí de programa. Nosotros podemos, tan sencillo como esto, tener una gráfica de cuál es el acero que requiere y cuál es el acero que tiene la sección colocada. Aquí podemos ver esta gráfica verde, esta línea verde en la gráfica representa el acero que tiene colocada la sección y la línea roja es el acero que requiere. Se entiende que siempre debemos colocar más acero del que requiere, buscar el balance, tampoco podemos colocar mucho acero por todos los criterios de utilidad que ya nos explicó perfectamente el ingeniero Elio Hernández, y es parte entonces de lo que garantizamos cuando combinamos dos herramientas tan potentes o tres herramientas. Algunos de ustedes pudiese ver atractiva muchas de las peculiaridades que nos ofrece el robot a la hora de diseñar estos elementos, la compatibilidad que tiene con otros programas. También, fíjense aquí el caso del diseño de las columnas. Vamos a seleccionar una sola. Por acá está la columna vista, así lo llama el programa, un esquema de la geometría y de las cargas que tiene aplicada la columna. Por aquí vemos el diagrama de interacción,
vemos la posición del eje neutro, coeficientes de seguridad calculados, vemos aquí el armado tridimensional de la columna también. Esto también se puede llevar a Revit y a otras herramientas BIM, visualizadores de BIM. Recuerden que, bueno, hablar de BIM no es hablar de Revit, sin embargo, es uno de los programas más conocidos y se asocia directamente con este tema, de este flujo de trabajo. Revit fue uno de los pioneros con lo que se trata del tema de identificar colisiones entre barras de acero. Entonces, si uno lleva las columnas, si uno lleva todas las columnas, las vigas a Revit, pudiese todavía correr esas herramientas de interferencia de barras y quizás considerar hacer un ajuste en un plano de despiece para facilitar el tema del armado en la obra. Aquí estarían las memorias de cálculo que ofrece Robot, que al igual que CIPECAD, al conocer exactamente cuál es el diámetro de esas barras y cuál es la cantidad que poseen estos elementos, estos despieces, nos ofrece una tabla cuantitativa bastante detallada y muy precisa, que incluso puede contener el desperdicio, los valores del porcentaje de desperdicio. Robot permite manejar prácticamente cualquier geometría, se pueden modelar rampas, se pueden modelar losas inclinadas en espiral. De verdad que en cuanto al tema de estas irregularidades tanto verticales como horizontales, el programa es extremadamente flexible y bueno, cuenta con todo el soporte Autodesk y una comunidad de usuarios que es bastante activa en la web. Volviendo al tema de CIPECAD, bueno, bastante conocidos por nosotros y de verdad que es un programa muy noble. Y en cuanto al tema de las irregularidades, bueno, las irregularidades en planta las maneja muy bien. Las irregularidades verticales ya requieren un poco más de ser, digamos, un trabajo más laborioso. Sin embargo, es una herramienta excepcional y forma parte de todo este complejo digamos, de programas que tenemos para atacar cualquier proyecto que se nos pueda presentar. Y bueno, es lo que intentamos transmitir y es nuestra experiencia. Vamos a ver si hay algunas preguntas por acá. Vamos a irles contestando para ir cerrando la sesión. Vamos a ver por acá. Robot realiza el chequeo de los nudos sísmicos. Bueno, el programa hace la verificación del criterio de columna fuerte y viga débil, pero el diseño en la junta como tal, por completo, no lo hace. De todas maneras, todos esos valores los obtenemos, los podemos vaciar en una hoja de cálculo de Excel. Nosotros mostramos cómo hacer eso y se chequearía junta por junta. Sin duda alguna, si TAPS tendría la ventaja, hace este chequeo excepcionalmente rápido y muy confiable, así que sería la herramienta para hacer esto. Entonces voy a volverle aquí el control de la sesión al ingeniero Luis Hernández y me despido de ustedes. Que pasen una feliz tarde. Permítanme un segundo por acá. Sí, simplemente quería ya como parte final despedirme, agradecerles la asistencia a la sesión. Bueno, han visto muchísima información. La primera parte toda muy enfocada a lo que sería la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente, y luego un complemento de lo que también hacemos con CIPECAD y con Robot, que también son cursos excelentes también. Entonces, bueno, les agradezco la asistencia. Este webinar siempre los grabamos y los subiremos a nuestro canal de Vimeo. Posteriormente les contactaremos para enviarles ese enlace para que puedan volver a ver esta sesión. Y bueno, además está decir que quienes estén interesados en participar en nuestros cursos de especializaciones no tienen más que sino ir a la web, buscar allí, buscarnos como referencia. En la web van a tener directamente toda la información de nosotros. Ya les ubico por acá. Fíjense que ustedes van a tener aquí está la página web. Y bueno, simplemente sepan que siempre en calendario tenemos todo lo que está por ofrecerse, ¿no? Ahí verán los cursos, verán las especializaciones y tendrán toda la información definida. Y también, por supuesto, tienen la parte de contacto para que nos ubiquen. Así que, bueno, simplemente ya les dejo esta página como referencia y agradecerles nuevamente la asistencia. Muchas gracias
y espero que tengan un excelente día. Hasta luego.